Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Va a ser una hora y poquito más, ¿vale? Hemos empezado un poco tarde, disculpar. La sesión anterior se ha alargado un poco. Y la idea que queríamos con bueno, antes de nada, si va a tocar una bolsa de Doritos en la caja, por favor, no la toméis la cajita. La bolsa de Doritos para lo último, ¿vale? Al salir, al salir. O al salir mejor, sí. Queríamos traeros los mayores temas controvertidos que hay en el último año sobre multifocalidad y traeroslos con autores de artículos en Journal Peer Review que vaya a disfrutar de un elenco brutal, muy potente y también expertos en cirugía implanto refractiva. Tenemos el honor de tener al presidente entrante de Secoir, que no hay que decir nada sobre él porque ya todos lo conocemos, y que le voy a pasar la palabra para que nos comente un poco. No, daros a todos la bienvenida, felicitar a Joaquín y a Medicontour por la organización de este evento y bueno, que es un placer estar con vosotros y compartiremos la siguiente hora. Perfecto. Y si os parece, para no esperar nada más, empezaremos con el bloque de lentes EDOF y mono EDOF, o si queréis hablar de monoplu o de monofocales de foco elongado. Empezaremos con Monse García, probablemente ella ya sabe el cariño que se le tiene, una de las ponentes españolas y ponente y ponenta española a la que más admiro, o sea que muchas gracias por estar aquí con nosotros, que nos hablará acerca de las difotopsias y qué diferencias clínicas pueden presentarse entre lentes trifocales, la EDOF y la monoEDOF. Es algún tema que creo que nos va a interesar a todos. Muchas gracias. Tenemos 7 minutos. Por favor, nos ajustamos a ello. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tus cariñosas palabras. El cariño y la admiración son mutuos. Y lo mismo con Javier. Enhorabuena, que sé que vas a hacer un papel excelente como presidente del SECOI. Y bueno, muchas gracias también a Medicontour por organizar este evento. Bueno, vamos a hablar brevemente de las diferencias clínicas que existen entre las lentes trifocales, las EDOF y las monoEDOF. Evidentemente tenemos un montón de lentes en el mercado. Vamos a centrarnos en las más conocidas, son las que tenemos experiencia bibliográfica, ¿vale? Como sabemos, pues las difotopsias positivas principalmente han estado asociadas a los diseños de óptica difractiva, en el que esta dispersión lumínica, pues, ay, no puedo creer que se vayan a pasar solas. Bueno, está pasando volando. Espera, a ver, puedo ver si lo puedo quitar, a ver. Teóricamente no debería tener timing. Perdón. Perdón. A ver si ahora nos puede pasar. Pues bien, con respecto a las lentes trifocales, de las tres lentes más conocidas, de las que más experiencia tenemos, pues como sabemos son la Fine Vision, la Telisa Tri y la Panoptix. La Fine Vision, como sabéis, tiene un diseño acudizado y 26 anillos difractivos en toda su superficie, mientras que la Telisa Tri y la Panoptix no son acudizadas y se diferencian porque la Telisa Tri tiene 29 anillos difractivos en toda su superficie frente a los 15 anillos centrales de Panoptix. En los estudios individuales de cada lente en la Telisa Tri y en todas ellas, como podemos ver, generalmente los pacientes refieren en un porcentaje muy alto de casos a los Ogler, pero esto contrasta con altos niveles de satisfacción. Y lo mismo ocurre de forma muy similar con la Panoptix y con la Fine Vision. En cambio, si nos vamos a banco óptico, medimos la alometría en 5 milímetros, vemos como la Telisa Tri en principio generaría más halos que la Fine Vision y esto a su vez más que la Panoptix. Pero si nos vamos a estudios clínicos comparativos en la Fine Vision agudizada frente a la Telisa o la Panoptix, vemos que no hay por lo menos diferencias clínicas entre las lentes. Es decir, todas las lentes trifocales, por su óptica difractiva, generan cierto componente de disfotopsia positiva. Otras lentes que han ido surgiendo, como la Ray One trifocal, tiene 16 anillos difractivos y, como veis, al ser difractiva, no genera ningún estudio, no hay diferencias significativas con las trifocales, digamos, clásicas. Con Liberty la cosa ya parece que cambia un poco, ya tenemos solamente 7 anillos difractivos, es agudizada, y aunque en este estudio, que es el único que disponemos actualmente, sí que parece que hay una menor frecuencia y severidad de halos y GLER con Liberty frente a Telisa Tri y Panoptix, no hay diferencias significativas, probablemente por el bajo tamaño muestral. Por tanto, habrá que ver bien con esta lente, y no lo he dicho al principio, pero no tengo ningún interés comercial en esta charla. Si nos vamos ya a los modelos EDOF, el primero que surgió fue la Symphony. Nos decía la casa comercial que es un diseño refractivo SLED, pero si nos fijamos, vemos la superficie anterior de la lente al microscopio y lo comparamos con una Fine Vision,
estos son anillos difractivos, ¿no? Y si comparamos el PSF, es similar a una trifocal clásica. Y de hecho, los estudios clínicos, en todos los estudios vemos que la Symphony genera el mismo porcentaje de halos Igler que las trifocales clásicas. Incluso vemos el estudio de Cogener a la izquierda o a la derecha, el de Mónaco, incluso las disfotopsias son superiores con Symphony frente a PanOptix o Fine Vision. La Telara también sería un EDOF, una trifocal de baja edición, con este diseño patentado SMP, con el fin de tener una angulación menor y demás, pero también induce halos. No deja de ser una difractiva y por tanto se comporta parecida a una trifocal. Y con respecto a la Synergy, que compartiría óptica desde la casa comercial, óptica difractiva y EDOF con un diseño Eschlet, como vemos en estudios comparativos, son similares a lentes trifocales. Es decir, todo lo que tenga difracción, todo va a generar un comportamiento, lo llamemos como lo llamemos, con esas disfotopsias positivas. Otra forma de conseguir esta función EDOF es jugando con la aberración esférica. La Mini-Well, que juega con estos anillos concéntricos de aberración esférica positiva y uno excéntrico negativa, pues también inducen halos Igler, es decir, aunque cambiemos el diseño, seguimos teniendo un comportamiento muy parecido. ¿Qué pasa en cambio con las mono-EDOF? Lentes que buscan que en lejos tengamos buena calidad óptica y tengamos buena visión también intermedia. Pues aquí ya la cosa cambia. Con respecto a Vivity, fijaros como ya en el estudio de Conen, más de la mitad de los pacientes no refieren fenómenos fóticos y en el estudio de Gundersen prácticamente ningún paciente tiene dificultades visuales en lejos. En el estudio de Bala, que compara con la lente monofocal de Alcon, los fenómenos fóticos son similares a la lente monofocal y comparado con PanOptix Vivity, fijaros cómo sí que genera menor porcentaje, hay un 69% de pacientes PanOptix frente a un 85% de Vivity que no tienen, son síntomas disfotóxicos leves, pero en cambio, curiosamente, la satisfacción es claramente mayor con la PanOptix que con la Vivity. Ahí lo dejo. Con respecto a la Luxmark, que combina en el área central aberración esférica positiva y negativa, sí que también parece tener un comportamiento similar a la monofocal en cuanto a disfotopsias, y en la Ehans, que tiene una superficie anterior esférica modificada, en febrero en el JGRS se publicaron 2 artículos con resultados pues algo contradictorios. Si bien en el estudio de Corbelli no encontraba era mejor la Ehans que la Symphony y que se comportaba muy parecido a una monofocal, en cambio en el estudio de Lee parecía que la Ehans era algo mejor que la Symphony, pero no encontraba diferencias significativas, con lo cual habrá que ver con esta lente. Y ya por último, la X-Art mono-EDOF de Santen vuelve a caer en la tentación de la difracción para inducir ese comportamiento mono-EDOF, y fijaros como aquí 2/3 de los pacientes refieren a los Igler, que creo que no es aceptable si estamos vendiendo esta lente como una mono-EDOF. Por tanto, para concluir, como veis, todas las lentes intraoculares que se basan en óptica difractiva generan una proporción muy similar de fenómenos disfotóxicos. Las mono-EDOF que se basan en cambios leves de la aberración esférica sí que parecen proporcionar una calidad visual nocturna similar a las lentes monofocales, pero por supuesto, además del diseño de la lente, la neuroadaptación y otros factores influyen claramente en la inducción y tolerancia de fenómenos disfotóxicos. Muchas gracias. Gracias. Has hablado de disfotopsias positivas. Bueno, vamos a centrarnos en positivas. El tamaño pupilar juega un papel relevante. ¿Qué diámetro pupilar te contraindicaría una lente TRI o una EDOF basada en ópticas difractivas para irnos a las otras opciones de EDOF? Una pupila grande en mesópica, escotópica, 6, 6,5, ya desde luego yo me tiraría, creo, más a una EDOF. Y creo que otro dato fundamental es buscar emetropía. Creo que casi se tolera peor un defecto refractivo bajo. Una metropía residual es claramente incrementa exponencialmente, yo creo que la calidad visual empeora la calidad visual nocturna, con lo cual en estos pacientes hay que ser muy exigentes con el resultado refractivo. ¿Y en tolerancia de efectos refractivos residuales de todas las ópticas que has presentado? En las que peor lo toleran son las trifocales. Ya tenemos algún estudio con Vivity, que bueno, trabajamos bastante con ella, y sí que tolera mejor una refracción residual, pero una trifocal creo que hay que buscar emetropía. Ya que ha hecho esa revisión tan exhaustiva, tan chula, Monse, probablemente te haya preocupado la falta de estandarización y el tema metodológico en la recogida de datos. ¿Cómo tenemos que medir las disfotopsias? ¿Hay algún comentario al respecto? Es verdad que la literatura, no me ha dado tiempo porque efectivamente lo ponía, pero es verdad que se valoran cuestionarios, tenemos simuladores, y yo creo que es verdad que deberíamos
consensuar un poco qué metodología tenemos que tener para poder evaluar de una manera homogénea cualquier lente, porque si no, efectivamente, el cuestionario también es muy relativo. Fijaros ahí en PanOptix, SIPA y BBT, y, contrariamente a lo esperado, tienen una mejor aceptación, una mejor satisfacción de esos pacientes, con lo cual yo creo que todavía tenemos que trabajar en ello. No sé si solamente son cuestionarios, como muchos estudios ponen. Claro, hay mucho ruido ahí en la metodología, efectivamente. Bueno, ya que hemos tenido la suerte de tener a Monse explicándonos qué diferencias podría haber entre las diferentes familias en torno a la trifotopsia, la siguiente idea era transmitiros cuál puede ser en rendimiento visual la diferencia que hay entre las diferentes familias. ¿Quién mejor, aparte de que tengo conflicto de interés por la amistad con Luis, pero quién mejor que alguien que represente un centro con tantísimo implante de cantidad de lentes multifocales y con tanta producción científica? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a Medicontour por invitarme otra vez a este simposium. Pues vamos a hablar sobre las diferencias clínicas que existen entre las lentes trifocales, las monofocales plus y las EDOF. Dentro no tenemos conflicto de interés en esta presentación, y dentro de la clasificación de lentes intraoculares, para esta presentación nos vamos a centrar en estos tres bloques: monofocales de foco alargado, EDOF, tanto bifocales como trifocales, y las trifocales clásicas de lejos, intermedia y cerca. Si vamos a las curvas de MTF de banco óptico, vemos que hay 4 curvas claramente definidas, las dos de arriba con un único foco más elongado en el caso de las monofocales de foco alargado, las bifocales con 2 focos y las trifocales con 3 focos muy bien definidos. Sin embargo, si pasamos a las curvas de desenfoque, a las curvas clínicas, vemos que tenemos 6, 3 monofocales, una con un foco más alargado que es la EDOF, 2 bifocales, las de lejos intermedia y las de lejos cerca, y las trifocales que tiene también 2 focos pero con menos valles, como un único foco más prolongado. Nos centramos ahora primero en las monofocales de foco alargado. Tenemos que destacar que tienen una mayor aberración esférica y por tanto mayor profundidad de foco, y eso les hace bajar algo en agudeza visual de lejos y en sensibilidad al contraste, pero tenemos que recordar que, salvo en determinados casos, no son EDOF, ya que EDOF es un concepto clínico. En este estudio, que compara Technis Eyhance con una monofocal de su misma casa, vemos que la monofocal de foco alargado nos proporciona una mejor curva de desenfoque, una visión intermedia mejorada y aporta un 0,50 sobre la monofocal. Y además no nos induce más halos. En este otro estudio, realizado en el instituto, actualmente en revisión en una revista de impacto, hemos estudiado esta lente, la lente Eyhance, monofocal de foco alargado, con pacientes determinados con longitud axial menor de 22 y potencia de lente mayor de 28, o sea que altos hipermétropes. ¿Y qué nos encontramos? Una mejor curva de desenfoque, una mejor visión intermedia y cerca similar a la EDOF, o sea que esta lente en esos pacientes con esas determinadas características sí que se comporta como una EDOF, con buena tolerancia al desenfoque y mantiene la ausencia de las disfotopsias. Si pasamos a las lentes EDOF propiamente dichas, hay tanto bifocales como trifocales, como veis en la imagen. Hay lentes bifocales que son EDOF y hay lentes trifocales, aunque pueda llamar la atención, que también son EDOF. ¿Y qué tienen en común? Que el foco de cerca está entre 1,75 y 2,25 dioptrías, que es el tubo verde que veis en la imagen. ¿Qué es una lente EDOF? Según los requisitos del American National Standard Institute, una agudeza visual de lejos igual que la monofocal, una agudeza visual intermedia superior a la monofocal, una profundidad de foco mayor de 0,5 con respecto a la monofocal, pero que no importa cómo lo consiguen, ¿vale? Una agudeza visual intermedia a 66 centímetros superior a 0,6 y ausencia de picos en la curva de desenfoque. Analizando la lente BBT, que es una de las que más ponemos actualmente en el instituto, en este grupo de pacientes con catarata entre 65 y 85 años, vimos que había una visión intermedia y cerca de EDOF y en algunos momentos de EDOF mejorada, ¿vale? En algunos puntos de la curva de desenfoque superaba los requisitos de la lente EDOF, con buena tolerancia al desenfoque, con disfotopsias no significativas. Y ojo con esto, que era un poco lo que también decía Monse, que en esferas positivas sí que se podían incrementar esos halos.
Si pasamos a las trifocales de lejos, intermedia y cerca, tenemos muchas disponibles en el mercado. En las curvas de MTF vemos 3 focos muy bien definidos, y en la curva de desenfoque vemos que la mayoría tienen una adición de cerca en torno a 40 centímetros, una adición intermedia en torno a 80, salvo algunas excepciones que se salen de esos rangos que serían la Anoptix y la Signalin. En cuanto a halos, no nos sorprende que dan más halos que las otras 2 familias de lentes que estamos estudiando, tanto las bifocales como las trifocales. La Liberty Medicontour, dentro de la clasificación de trifocales, la clasificaríamos en las difractivas refractivas con predominio en cerca. Y si comparamos las 3 familias, vemos que la agudeza visual de lejos es superior en EDOF y monofocal plus, la intermedia en EDOF y trifocal, la visión de cerca para trifocal, y hay más halos en la trifocal, siendo prácticamente inexistentes en la monofocal plus. Todo esto está recogido en la ponencia del ASEO de 2020. Podéis ampliar toda esta información, y esta es la bibliografía que os recomendamos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Te quería preguntar un poco en relación con la clasificación EDOF, porque hay un totum revolutum, ¿no?, en la clasificación EDOF. Exigen que la agudeza visual de lejos sea similar a las monofocales, a las medias. Esto se cumple, y después las agudezas visuales a 66 centímetros, porque hablan de que el 50% de los pacientes tienen que alcanzar. No hablan de qué características peculiares tienen esos pacientes. ¿Qué candidato sería el extraordinariamente bueno para que con una EDOF tenga buena agudeza visual de lejos y excelente visión a 66 o más cerca? Bueno, que sepamos tener una biometría buena, que podamos hacer un cálculo de metropía, y luego cualquier paciente que tenga el resto de estructuras oculares bien, que tenga bien la mácula, que no tenga estafiloma posterior, y que nos pueda proporcionar esa visión buena tanto de cerca y de intermedia. Un candidato ideal para empezar con una lente EDOF, un paciente ya con catarata, más de 65 años y algo hipermétrope. Ese sería el candidato ideal que yo empezaría implantando una lente EDOF. ¿Y alguna recomendación para conseguir buena agudeza visual a 66 respecto a pupilas, aberración corneal, ejes? Pupila normal entre 3 y 4 milímetros, y aberración corneal, una córnea no aberrada que no tenga una cirugía refractiva previa. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por tu presentación. Y ahora queríamos, si me pueden poner la siguiente presentación, si la puedo poner por acá. Queremos presentaros los resultados preliminares que hemos obtenido por la lente EDOF de la casa Medicontour, los resultados preliminares que hemos tenido por la lente EDOF de Medicontour. En cuanto a nuestros conflictos de interés que puede estar afectando a esta presentación, cuesta que tenemos consultoría con Medicontour, que es importante que lo tengáis en cuenta con respecto a lo que vayamos a decir. Bueno, creo que es interesante quedarnos con algunos detalles acerca de este tipo de lente. ¿Qué nos puede interesar? ¿Qué nos puede interesar de este tipo de lente? Fijaros el rango, es interesante, es bastante amplio, pero me llama la atención un número de AB tan grande, ¿no? Un 58, que nos va a dar una buena calidad visual. También creo que es importante saber que sigue siendo fiel al perfil, a la arquitectura de la plataforma Biflex, como estáis viendo, en doble CLU. Es una plataforma que a nosotros nos gusta por la estabilidad que puede conseguir en saco capsular. Otro aspecto que consideramos muy importante es que está en material hidrofóbico, y creo que es sumamente interesante que lo tengamos en cuenta. Y lo que seguro que está rondando en vuestra cabeza, como es la profilometría óptica de esta lente, ¿vale? Obviamente, todas las casas comerciales sabéis que son muy cuidadosas de dar ninguna información al resto de casas, y tenemos que irnos directamente a lo que tienen homologado en la patente, ¿vale? Pues para que os sirva un poco saber por dónde vamos a estar trabajando. En cuanto hablan del diseño óptico de la profilometría en la patente, que ahí sí que no pueden
adornarlo con marketing, hablan de un perfil óptico exactamente igual que tiene registrado en la patente la lente BBT, simplemente para que sepáis por dónde puede andar la profilometría óptica. Bueno, si tienen la misma profilometría óptica en la patente, considerábamos que podía ser interesante el compararla en banco óptico. Es información hecha con luz blanca para 50 pares de líneas por milímetro y para una apertura de 3 milímetros, que es interesante. Sabéis que esa apertura es poco más o menos lo que podamos tener en visión cercana en la gran mayoría de nuestros pacientes, y para una potencia de lente 20 dioptrías. Fijaros, tenéis a la izquierda cómo sería esa MTF en la presentación para la FDA de la Vivity para el approval, y estáis viendo cuando comparada con una monofocal de la propia casa, la Vivity estáis viendo cómo se elonga, aunque cae obviamente en el pico de la MTF, pero consigue una elongación que no tiene la monofocal. El comportamiento lo tenéis a la derecha, no es el approval, es información propia del departamento de Medicontour, pero poco más o menos estamos viendo, independientemente de los picos que pueden estar más o menos afectados en cuanto a que no ha sido presentado para la FDA, sino del propio departamento, pero estoy viendo como el comportamiento de extensión de foco viene a ser algo parecido. Estoy viendo cómo tiene esa meseta que llega casi a los 1,5 dioptrías, ¿vale? ¿Cumple los criterios que nos pedía, que nos hablaba antes Luis, de la ANSI? Pues sí, obviamente lo cumple, tal cual estáis viendo. Lo primero que nos pide la ANSI es que para 0,2 logMAR, cuando la comparas como una monofocal en el punto 1 de la gráfica, estáis viendo cómo se incrementa como mínimo esa media dioptría, aunque es un poquito más con respecto a esta lente. Estáis viendo también cómo a 66 centímetros, que vendrían a ser 1,5 dioptría, alcanza de sobra estos 0,2. Y en términos de agudeza visual, no de sensibilidad al contraste, de agudeza visual, estáis viendo cómo no pierde ni siquiera una línea con respecto a la monofocal, se quedaría en menos la pérdida de 0,1 log. O sea que sí los cumpliría. Este es nuestro primer caso. Desde luego no tiene potencia de evidencia suficiente, pero simplemente para que lo veáis, porque llevamos pocos casos puestos, ¿vale? Conseguimos astigmatismo no muy alto. Estáis viendo como es una mujer de 65 años, tiene una pupila extraordinariamente grande mesópica, llega a 6,34 y 6 milímetros. Claramente, como bien ha dicho Monse, no la veríamos indicada de implantar trifocal, porque una mujer que iba a estar quejándose incluso con la Liberty, que solamente tiene 7 anillos, iba a estar quejándose de difotopsia, y bueno, decidimos implantar este tipo de lente, aunque incluso si veis, las aberraciones de alto orden a 4 milímetros son altillas, sobre todo en ese ojo derecho, y las corneales totales, que están medidas, como veis, en pentacana 6 milímetros, que es la propia pupila de la paciente, también son ligeramente altas, aunque luego cuando veis la pupila fotópica se reduce grande, o sea, tiene un margen grande de pupilometría. El PNS, que mide un poco la transparencia de la catarata, estáis viendo cómo tiene algo de catarata esta paciente. Bueno, pues cuando lo vimos, la agudeza visual que presentaba tenía un ligero efecto de defocus hipermetrópico. Estáis viendo cómo las agudezas visuales, tanto las corregidas como las no corregidas, son excepcionalmente buenas, y la culpa probablemente también la tenga la pupila, ¿vale? Es una pupila que se va a comportar extraordinariamente bien para un implante como este, ¿vale? Con un implante EDOF, que antes lo que le preguntaba Javier Mendicute a Luis. Bueno, yo creo que quedarnos con la corregida. Fijaros cómo tanto en monofocal como en lejano, en monocular como en binocular, el comportamiento es extraordinariamente bueno. En intermedia, pero demasiado bueno el que tiene esta paciente para la visión cercana, que claramente es por esa pupila, ¿vale? Cada vez más necesitamos ver resultados de este tipo de lentes relacionados con la pupila. Estáis viendo que el descentramiento es mínimo, estáis viendo cómo está muy centrado. El índice de distorsión lumínica es bastante bajo, llega a ser un 13%. Este está medido con el alómetro de Meijomé, que creo que es el más fiable de todos los que tenemos a día de hoy en el mercado. En cuanto a los resultados reportados por pacientes, apenas presenta molestia, difotopsia. Era muy probable que se operara de nuevo y estaba muy satisfecha. Son aspectos subjetivos de los pacientes, pero que debemos de quizás tener en cuenta. Cuando se le hicimos el CAT-QE, estaba bastante satisfecha y con una visión que no causaba dificultad para todas esas tareas que estáis viendo allí. Pero si nos vamos a series de casos con algunos otros autores
que no están todavía, están en review, no han sido publicados, pero sí hemos podido tener en contacto con el autor. Estáis viendo como los resultados a 3 meses, esto es en monocular, en 3 meses y en 6 meses, el comportamiento es muy similar que estáis teniendo a la izquierda en términos de agudeza visual, a la derecha en términos de sensibilidad al contraste, un comportamiento muy similar a otras que os ha enseñado Luis, el comportamiento de esa misma lente que comparte profilometría. Lo que más me llama también la atención es que la sensibilidad al contraste llega a ser incluso un poquito más buena en lejana, un poquito más buena que cualquier otra trifocal, o sea que incluso compartiría en términos de sensibilidad al contraste esas características. En conclusión, esta lente está demostrando tanto en simulación óptica como en los primeros resultados que se ajusta a la clasificación estándar de 2 que nos pedía la ANSI, y según la serie de casos del doctor Yori, de esa primera serie que vendrían a ser 6 pacientes, 11 ojos, la agudeza visual a lejos corregida no inferior comparada con la monofocal, la curva que muestra una muy buena visión en intermedia, pacientes satisfechos, y de momento parece que no hay esa queja de disfotopsia, o sea que el comportamiento incluso sería mejor que en lentes trifocal. Y nada más, no quería comentar nada más. Gracias. Mucho, casi el centro de mejora vuelta visual está un poco desplazado hacia menos 0,50, la caída es una ruta a la izquierda y sin embargo una buena tolerancia en la vuelta visual es 0 y menos 1. Esto es así, ¿cuál es el objetivo refractivo? Se puede practicar, tiene buena tolerancia de efectos refractivos residuales y mejora negativos que a positivos. Esto está muy bien tirado. Tenemos que tener en cuenta que cuando la paciente tiene una pupila pequeñita, entonces en pupilas pequeñitas sí se tiene, para aberraciones esféricas negativas, sí se tiene un chip miópico, ¿vale? Miopizante, que también al fin y al cabo es lo que vamos buscando, ¿vale? Entonces eso no es malo, eso es realmente lo que estamos intentando buscar, ¿okay? Siempre va a haber un ligero desplazamiento, nos lo estamos encontrando con otras plataformas de lente, incluso con plataformas de lentes fáquicas que tienen un diseño EDOF, que se le achacan que miopizan, pero es que en realidad es el efecto de la aberración esférica en sí. Yo creo que no hay que intentar tirar ese desfoco hipermetrópico que habéis visto, no lo hemos buscado, siempre vamos buscando el cero. Yo creo que es interesante. Luego, cuando tiene el efecto sumatorio de los dos ojos, sí es cierto que la recuperación de la calidad visual a lejos es un poco más tardía, pero creo que hay que tener la paciencia con este perfil de lente. Obviamente va a ser mucho más tolerante a desenfoque que una trifocal. Una trifocal tienes que clavarla a emetropía 0,0 como la San Miguel, porque es que si no, realmente te va a estar dando malos ratos. Y quizás para pupilas grandes, que estemos dudando, pueda ser una buena alternativa cuando desechamos totalmente la lente trifocal. A nosotros nos está costando mucho trabajo porque la lente Liberty solamente con 7 anillos consigue ese perfil trifocal, consigue la visión intermedia cambiando la curvatura del primer anillo, o sea, con menos anillos consigue la evocación que otras necesitan muchos más anillos para conseguirlo, pero bueno, realmente puede tener su perfil para pacientes, como estáis viendo, que quieran la mínima molestia de disfotopsia y sobre todo incrementar mucho la intermedia. Gracias. Vale, y si os parece, ya vamos a entrar directamente en el bloque de trifocales. En este bloque de trifocales teníamos mucho interés en temas ya bastante más trillados a nivel de evidencia y teníamos interés en entrar, en hurgar en temas muy controvertidos. Yo creo que lo hemos conseguido y además con autores de los papers que hemos visto en literatura. Y la primera presentación va a ser por parte de mi querido amigo Alfonso Arias y compañero. La idea es si queríamos saber si pudiera ser viable en pacientes hemétropes que tienen presbicia pero que no tienen catarata, la posibilidad de la trifocalidad. Ellos tienen artículos al respecto y así un honor poder tener aquí. Bueno, muchas gracias a Medicontour por el simposio y muchas gracias a los coordinadores Joaquín Fernández y Javier Mendicute por invitarme a participar. Realmente, si hay un tema controvertido a la hora de hacer cirugía refractiva de cristalino, es el del paciente hemétrope presbita sin cataratas, porque además es una categoría difusa, no es un criterio de edad, es un criterio de funcionalidad y además tenemos un problema que es un paciente que tiene un punto de visión perfecto, que es la visión lejana, con lo cual vamos por lo menos a tener que empatar en esa situación.
Este es mi interés financiero, que no se ven comprometidos en la presentación que voy a hacer aquí. Y si nosotros vemos la epidemiología y la incidencia de la presbicia, pues nos damos cuenta que realmente la máxima edición está a los 60 a 70 años de edad, pero es a partir de los 40 años donde el paciente o algunos pacientes pueden empezar a tener problemas. Y todos tenemos experiencia de pacientes que con 44 años tienen una importante limitación en la visión próxima y una gran dependencia de corrección óptica, mientras que hay otros pacientes que con 48, incluso 50 años, se manejan mejor. La indicación de cirugía de la presbicia, como decía al principio, hay una indicación refractiva, que es el paciente que tiene un defecto de refracción, que vamos a intervenir sobre el cristalino y que aprovechamos para corregir la presbicia. Y otra es la indicación puramente clínica, que es el paciente de cirugía de presbicia pura, que es esto que vamos a hablar aquí. Entonces, el problema, el hemétrope presbita sin cataratas, como decía, pues tiene muy altas expectativas. ¿Cuáles son las principales cuestiones? Presbicia no es miopacidad de cristalino, es simplemente un cristalino disfuncional y, como decía, en mayor o menor medida, independientemente de la edad que tenga el paciente. Tenemos amplia experiencia quirúrgica a la hora de intervenir el cristalino y eso nos hace ser más, si dijéramos, osados a la hora de la cirugía. Los resultados funcionales y el grado de satisfacción están contrastados en otro tipo de pacientes y aquí la indicación en catarata y cirugía refractiva a partir de los 50 años no está, yo creo que, discutida en estos momentos. La controversia es el paciente presbita hemétrope y donde tenemos que valorar, primero, no hacer daño, o sea, que sea seguro, segundo, que sea eficaz y tercero, que seamos capaces de predecir lo que nos va a pasar y no encontrarnos sorpresas. El principal problema que nos encontramos es que cuando vamos a verlo publicado hay escasa evidencia científica publicada. Estos son los únicos trabajos que yo he encontrado hablando de este tipo de cirugía. Vamos a ir analizándolos uno a uno. El primero que encontramos es un trabajo del Instituto Fernández Vega, donde lo que vemos es los resultados de satisfacción con una lente ya, vamos a decir, que ya ha pasado, que es la Restor, y donde vemos que los resultados que se obtienen en cuanto a refracción final son satisfactorios y en cuanto al resultado funcional que se quería conseguir con esta cirugía de independencia de gafas, tanto en cerca como intermedia, es del 100%. Nosotros, si vemos la visión de lejos a la hora de valorar el cuestionario de satisfacción, estaba en un score alto por de 8,3, en visión intermedia y visión cercana lo mismo. En visión nocturna los pacientes no referían una penalización importante y el grado de satisfacción era importante en esta publicación. Los fenómenos disfotóxicos, tanto de Glare como de halos, pues aparecían en un porcentaje pequeño. El otro estudio es un estudio en el que se hace en pacientes con ya una serie más grande de 440 ojos, 220 pacientes, con un seguimiento muy corto de 3 meses de seguimiento y donde al final se alcanza el objetivo refractivo en un 99,7% de los pacientes y una agudeza visual en binocular de lejos y cercana satisfactoria. En 8 ojos se observó una pérdida de 2 líneas de mejor agudeza visual corregida, en un caso por opacidad de cápsula posterior y en 2 por edema macular cistoide, y aquí es donde hablamos de la seguridad. Estos pacientes eran hemétropes presbitas y ahí no tenían pérdida de agudeza visual. Complicaciones, en 7 casos refieren un edema macular cistoide, en un hipopión estéril, en 11 iritis posoperatoria, que yo creo que no sería una complicación reseñable, y necesidad de corrección secundaria en 19 casos. Realmente aquí los resultados ya no son tan satisfactorios como en el caso anterior, sin embargo, a la hora de ver el cuestionario de satisfacción, pues vemos que en los hemétropes presentan más fenómenos de disfotopsia que en los pacientes amétropes, en los que se iba además a corregir otro tipo de defecto. Y en este estudio, en el que es un estudio multicéntrico que se realiza en 22 centros de la Clínica Baviera, donde también hay una serie importante de 122 pacientes y 169 ojos, y eso es donde se hacen 2 grupos, uno donde se implanta unilateralmente y otro bilateralmente, y donde vemos que los datos demográficos aparecen con una media de edad de 53 años en los 2 casos. Insisto, son pacientes hemétropes presbita. A la hora de ver la diferencia que hay entre la sin corrección y con corrección, vemos que se consigue bastante bien el resultado refractivo
y a la hora de ver los cambios en la mejor agudeza visual corregida, vemos que en un paciente se presentó una membrana epirretiniana y en un paciente tenía un desprendimiento de vítreo fibrilar, que era lo que condicionaba vamos a decir, pérdida de agudeza visual. Pero en lo que decíamos del estudio de seguridad, predictibilidad y eficacia, a la hora de valorar la predictibilidad, vemos que tanto en el grupo de unilaterales como en el de bilaterales estábamos en un porcentaje alto y mayor en el de bilateralidad. A la hora de valorar la seguridad, nos vemos que estamos en un índice de 1.0, lo cual nos indica que la técnica es segura, y a la hora de valorar la eficacia, estamos en 0.98 en el grupo de unilaterales y 0.99 en el de bilaterales, es decir, podemos decir que cumple los 3 criterios que habíamos puesto para esto. Sí que es verdad que fue necesario en algunos casos añadir corrección complementaria o mediante cirugía para llegar a la emetropía. A la hora de valorar la independencia de gafas, vemos que en el grupo 1 había más dependencia, puesto que el otro ojo no estaba intervenido, pero en el grupo bilateral era importante. Y el cuestionario de satisfacción estábamos con un cuestionario 93. De manera que a la hora de concluir en este estudio, podríamos decir que la cirugía con lente trifocal en pacientes hemétrope presbita es segura, eficaz y predecible, y que lógicamente la bilateralidad ofrece mejores resultados funcionales que la monoterápica. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Primero, que es retrospectivo. Segundo, que los datos están obtenidos por el hecho de ser multicéntrico en distintos centros, aunque siempre haya sido con el mismo protocolo, y luego que solo están incluidos aquellos pacientes que completaron el tiempo de seguimiento. Hay algunos que desaparecieron y no están consignados aquí. La clave en este caso de metropes presbita es la necesidad, la motivación y las expectativas, mucho más que cualquier otra cirugía refractiva. ¿Cuáles son las ventajas? Que realmente es una técnica que actúa sobre la causa de la presbicia, que es una solución definitiva, que la evidencia publicada nos muestra que la técnica cumple los 3 requisitos y que los resultados funcionales y satisfactorios son importantes. Desventajas, que es irreversible, esto no tiene marcha atrás, que hay posibilidad de poner en riesgo y en peligro la visión de los pacientes, aunque sea un porcentaje muy limitado, y eso hay que remarcarse mucho a los pacientes, y luego que la posibilidad de complicaciones quirúrgicas graves, aunque son muy raras y muy poco frecuentes, hay que tener en cuenta que estamos operando pacientes entre comillas sanos y jóvenes, pero se pueden producir. De manera que si no hay estas condicionantes, creo que no es una técnica adecuada, pero si las hay, es segura, eficaz y reproducible. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Yo sí que practico cirugía refractiva en hemétropes. No es el paciente más atractivo en mi práctica. Después, en desventajas, yo creo que la cuarta era no cumplir con sus expectativas. ¿Qué recomendaciones darías para operar a un paciente hemétrope presbita en relación con edad y cómo gestiona sus expectativas? ¿Qué aspectos profesionales, de aficiones, etcétera, etcétera, en entrevista personal te puede orientar a animar a uno, y al que desanimas, a ver qué justificación le das para no operar? Bueno, este es mi algoritmo de cirugía presbicia, que como vivo mal de tiempo lo dejo por si alguien quiere cogerlo o comentarlo. A ver, es que no hay un criterio, por eso he hecho hincapié, es que no hay un modelo de paciente presbita. Yo lo definiría en hartazgo de gafas y dependencia de gafas. Es decir, no me sirve el paciente que viene a la consulta que todavía no se ha puesto corrección de presbicia y dice: ¿qué me está pasando, doctor? Que yo he visto siempre bien y ahora no veo bien. Ese no es un candidato para la cirugía. Es el paciente, que yo los tengo en la consulta, de 44, 46 años de edad, que te empiezan a contar realmente, y que alguno ya viene con 2 gafas, alguno ya viene hecha con una gafa ocupacional, porque dice, es que para cerca es una cosa, para el ordenador es otra, y sin embargo de lejos es hemétrope, le gradúa y es hemétrope y ve 1.0. Ese sería el paciente, y por eso digo que no es un criterio científico, es un criterio de conversación, y es un criterio en el que, como decía Javier Mendicuti, las expectativas las hay que cubrir, pero lo que desde luego no hay que cubrir son las complicaciones. Es decir, yo dedico a contar todas las desgracias que pueden pasar, y tiene que ser un paciente altamente motivado y altamente necesitado, y cada uno te cuenta una cosa diferente. Es decir, algún paciente hemétrope presbita es un paciente que el problema que tiene es que lo que le gusta hacer en su vida es hacer moto de carretera, y lo que necesita ver es el GPS, que para ponerse gafas, pero que el GPS, entonces cada uno tiene una motivación, pero tiene que ser lo suficientemente importante
como para decirle, yo os lo digo con crudeza, que le voy a extirpar el cristalino, que ese cristalino no vuelve y que lo que va a tener es una prótesis. Ya no va a tener un cristalino de 30 años de edad. En esos pacientes sí que es verdad que se consigue. Y luego, el hecho de que sean hemétropes nos facilita una de las cosas que tenemos problema en otros casos, que es el cálculo de la lente. Es decir, aquí el error es menor que si estamos cogiendo pacientes en cosas extremas, bien por queratometría o bien por longitudes sensibles. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso, por tu presentación. Bueno, dentro de las lentes trifocales, otro de los grandes retos, otro de el perfil de paciente problemático que no sabes cómo va a quedar de satisfacción, si meterte o no, era el paciente operado de cirugía refractiva previa corneal, pero un paciente muy motivado para no utilizar gafas y que te presiona para que lo opere. Siempre tienes la duda de si operarlo o no. Hay una serie de papers muy chulos publicados por el grupo de Godira. Yo tenía muchas ganas de tener a Julio con nosotros. Muchas gracias, Julio, por haber podido acceder a estar con nosotros y presentarnos. Creo que es una trilogía de papers que ya hay publicado y que probablemente se convierta en cuatro. Muchas gracias, Julio. Gracias, Joaquín, gracias, Javier, por la invitación a este simposio que está siendo pues, muy interesante. Y vamos a seguir hablando de trifocales, otro tema controvertido después del tema de la metropía. Pues vamos a hablar de la controversia, ¿no? Podemos hacer pueden implantar una lente trifocal tras cirugía láser corneal. Bueno, pues todas las personas que nos dedicamos a implantar lentes trifocales, parece que no tenemos problema en hacer un bioptis, o sea, un LASIK o una PRK, después de implantar una lente trifocal, porque nos saca un defecto residual. Pero claro, cuando la lente trifocal tras LASIK o PRK, eso sí, vamos al infierno. Pues bueno, vamos a ver si vamos al infierno o no. Sí que es verdad que las lentes trifocales permiten una gran independencia de gafas y satisfacción. Este es nuestro artículo que publicamos en 2017 en American Journal de más de 10.000 ojos en trifocales, en pacientes normales, en los que no tuvimos ningún problema y que la gente quedaba muy contenta y dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos a operar si están contentos? La gente que está operada de LASIK y que está harta de sus gafas, ¿por qué no se puede operar? Y entonces os voy a hablar de esos 3 papers que hemos publicado en 2021 y 2022. El primero de ellos vamos a hablar de si es importante venir de la miopía o la hipermetropía. En el segundo vamos a ver si podemos hacer un triple tratamiento, o sea, un LASIK primero, una trifocal y luego otra cirugía láser para retratar lo que nos ha quedado como graduación residual. El tercer paper del que os quiero hablar, para acabar la trilogía que dice Joaquín, sería saber si es importante la aberración esférica del paciente tras LASIK PRK para poner una trifocal o no. Bien, el primero de los papers que traigo aquí, lo que estamos comparando es en pacientes operados de mastectomía refractiva y catarata que tienen un LASIK o una PRK previa, y lo que vamos a comparar, como veis ahí, es los que vienen de la miopía y los que vienen de la hipermetropía. Pues más de 300 ojos de miopía, más de 500 de hipermetropía, y las lentes que implantamos son las que tenéis ahí, que es la Fine Vision PODF, la MicroF, la PODF y la Zeiss, en ese orden. Bien, en cuanto a la predictibilidad, lo que nos encontramos es que sí que tenemos una mejor predictibilidad en el grupo que venía de la hipermetropía que en el grupo que venía de la miopía. Si os fijáis ahí, 0 dioptrías, la línea azul que tenéis ahí sería lo estupendo, ¿no? Que las cajitas estén cerca de la línea azul es lo que nos interesa. Pues si os fijáis a la izquierda, cuanto más miopía tenía el paciente, peor predictibilidad vamos a tener. También la hipermetropía, pero en menos cuantía. Si nos fijamos en la agudeza visual corregida lejana, y la tenemos en logMAR, acordaros que logMAR 0 es lo estupendo, las cajitas cerca de la raya azul es lo que nos interesa. Fijaos que en los que vienen de la miopía conseguimos muy buenas agudezas y que sin embargo perdemos líneas de agudeza visual en la hipermetropía cuando nos vamos ya más allá de hipermetropías de 3 dioptrías en el primer procedimiento. En conclusión de este paper es que, bueno, que en el grupo 3 miopía tenemos peor predictibilidad en el frente esférico. En el grupo 3 hipermetropía tenemos peor agudeza visual corregida y peor seguridad, tenemos más pacientes que pierden más de una línea, fijaros 21% contra 12%, y en ambos grupos tenemos al final una similar agudeza visual sin corrección tanto lejana como cercana, con una eficacia parecida. El segundo paper está aceptado en JCRS hace ya unos cuantos meses, pero parece que se va a publicar en el mes de julio. Os traigo a Head of Print y lo que hacemos es un triple procedimiento. Primero hacemos un LASIK con una PRK, después ponemos una trifocal, nos saca la graduación residual y tenemos que hacer un tercer procedimiento que puede ser levantar el flap previo, hacer una PRK sobre el flap o si tenía una PRK, hacer una re-PRK. Y las lentes son las mismas que en el paper anterior.
En el grupo que viene de un tratamiento miópico inicial, vamos a tener al final, como resultados finales tras los 3 procedimientos, tenemos mejor esfera, cilindro, equivalente esférico, agudeza visual sin corregir lejana y cercana, y mejor agudeza visual corregida lejana. Y esto es estadísticamente significativo a favor del grupo que venía de la miopía. Sin embargo, cuando nos fijamos en el índice de eficacia, el índice de seguridad y la predictibilidad, al final no hay diferencias en que vengamos de la miopía y de la hipermetropía. En cuanto a la satisfacción, tampoco encontramos diferencias significativas en si la gente está satisfecha o no, si volvería a operarse de nuevo. Por tanto, en conclusión, lo que os puedo decir es que el triple procedimiento es factible, o sea, si tenéis un paciente operado de LASIK y tenéis un trifocal, podéis hacer después un triple procedimiento. El tercer paper son pacientes también operados de sensibilidad refractiva o catarata, y fijaos lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver las aberraciones del pentacam y vamos a ver lo siguiente. El paciente operado que tiene un LASIK o una PRK, le ponemos un trifocal y vemos si ha perdido líneas de visión o no. Entonces vamos a poner en el grupo que nos ha quedado mal, que son aquellos pacientes que pierden líneas de agudeza visual corregida, y vamos a tener un grupo de gente que nos ha quedado bien, gente que no tiene pérdida de líneas de visión. Y vamos a ver si a lo mejor la aberración esférica que tenía previamente el paciente pues fue importante o no. Fijaos, a la izquierda tenéis todas las aberraciones que estuvimos estudiando en el pentacam y no encontramos diferencias significativas en el grupo de éxito frente al grupo de fracaso, pero sí hubo una diferencia en una de ellas, en la Z40, ¿vale? En todas las demás, o en el ángulo kappa, no encontramos ninguna diferencia, pero sí en la Z40. Y además, si os fijáis, en el grupo de ojos con fracaso tuvimos más hipermétropes que en el grupo de ojos exitosos. Por lo tanto, en el grupo de fracaso, el grupo que tenemos que tener más, digamos, miedo de que nos queden mal, serían pacientes cuanto más hipermétropes operados previamente y con una Z40 más negativa. Pero fijaos, todos esos pacientes, pues bueno, están operados todos con unas lentes que son unas lentes que tienen aberración esférica negativa, es decir, le estamos fastidiando más al paciente, ¿vale? El paciente que viene de las hipermetrópico es un paciente al que le hemos bajado la aberración esférica hacia 0 e incluso hacia negativo, y le estamos metiendo más aberración esférica negativa con una fine vision o con una lente de Zeiss. Entonces, para fastidiar a Joaquín, la trilogía se nos ha convertido en una tetralogía, porque os traigo el último paper que aún no está publicado, pero os traigo los primeros resultados de él, que sería comparar dos lentes trifocales. A la izquierda tenemos la Fine Vision, que tiene una aberración esférica negativa de 0,11, contra la Ray 1, que es una lente asférica, pero con aberración esférica neutra. Entonces, teóricamente, nos iría mucho mejor en pacientes que tienen un LASIK o una PRK hipermetrópica previa, que son los pacientes que hemos dicho que más nos preocupan, ¿vale? Y vamos a comparar, pues fijaos, un grupo de 120 ojos contra otro grupo de 78. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues nos vamos a encontrar, al final, si os fijáis en el índice de eficacia, en el índice de seguridad, pues que tenemos mejores resultados con la Ray 1 que con la Fine Vision en esos pacientes. Como conclusiones de todos los papers que os he contado, os diré que tras miopía tenemos buen resultado visual, peor predictibilidad, tras hipermetropía, peor resultado visual en mayor de 3 dioptrías, pero mejor predictibilidad, que el retratamiento tras LASIK y trifocal es viable, que tras hipermetropía tenemos peor resultado en los ojos con Z40 más negativa cuando ponemos una lente tipo Fine Vision o tipo Zeiss, y que por tanto en esos pacientes quizás sería mejor utilizar una lente trifocal con la relación esférica neutra como es la Ray 1 trifocal. Y muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Hablaba con Joaquín, y la primera pregunta, cuando me preguntabas el Club de era un poco otra cosa, ¿no? Porque hacemos efectos refractivos residuales de espectros trifocales de 0,50, 0,75 y operamos miopes de 7, 8 que luego necesitarán una trifocal. Es cierto, es un poco trampa, pero ya sabía que me lo ibais a decir, pero sí, es verdad, es verdad. Lo que sí te quería preguntar, ¿qué llamaría la atención de un paciente que ha tenido un láser miópico en el pasado, que quiere unas lentes trifocales? ¿Qué es lo que tendríamos que mirar todos en relación con aberraciones corneales, distribución del mapa de potencias corneales, pupilas, expectativas? Y luego, por el contrario, en un paciente hipermetrópico al que se le hizo una buena graduación en el pasado, las dos cosas. ¿Y qué lente aconsejarías a uno y al otro? Vale, voy a intentar ser didáctico claro con esto, ¿sí? Fijaos, al que venga de la miopía, ya sabéis que la aberración esférica va a ir hacia arriba. Y al que venga de la hipermetropía, la aberración esférica va a ir hacia abajo. Entonces, a un paciente miope, por favor, meted una trifocal que tenga aberración esférica negativa, la que queráis, pero que sea con aberración esférica negativa, que son la gran mayoría. Y cuando haya hipermetropía, una aberración esférica
neutra, ¿vale? Que ya sí que hay poco. Bien, esto en cuanto a cuál pondría. Si la pondría o no la pondría. Pues habéis visto por nuestros datos que cuanto más miopía tenía el paciente que se operó o más hipermetropía tiene el paciente que se operó, cuidado porque tendréis peores resultados. Entonces, aquí importa mucho que tengamos los datos del paciente y que tengamos claro de cuántas dioptrías se operó el paciente, porque esto va a ser clave. En nuestro estudio, en hipermetropía a partir de 3 vamos mal, en miopía quizás a partir de 6, 7 no vamos a ir tan bien. Entonces, cuidado con esto. Entonces, porque la predictibilidad, fijaros, en miopías hemos quedado que va a ser, al final va a bajar mucho, y esto, a veces tenemos córneas que tienen ya una ablación grande en miopía y si queremos retocar a ver qué hacemos ahí. Por tanto, yo os diría que no empezáramos nunca jamás a poner trifocales gente con LASIK previo que tenga una ablación previa, tanto hipermetropía como miopía fuerte. ¿En qué me fijo como datos para ver si lo puedo operar o no puedo operar, aparte de esa graduación previa más alta, más baja? Mira, yo lo que me fijo sobre todo es que el paciente vea bien con la corrección con que venga. Entonces, si no tengo claro que el paciente ve bien, ahí sí no le pongo una trifocal. O sea, que tiene un LASIK hipermetrópico y ve 0,5, 0,6, pero a ese no le pongo una trifocal. ¿Y por qué? Pues porque a ese no le voy a fastidiar más la agudeza visual. Es decir, yo no estoy chalado, pongo una trifocal en pacientes que ven 0,9, que ven unidad, con corrección a lo mejor cuando vengan a mi consulta y tienen un LASIK previo. Es decir, por tanto, la agudeza visual para mí es lo más importante. Mucho más, fíjate, que todas las aberraciones previas que tenga el paciente. Claro que hay que mirarlas, hay que ver que el tratamiento esté centrado, que la topografía es estupenda, por supuesto que sí hay que mirarlo, pero fíjate que lo primero que me fijo es que vea bien el paciente, ¿sí? Pues sí. ¿Y qué importancia das al mapa de potencias corneales? Sinceramente no me fijo en él. Yo sinceramente no me fijo en él. No me fijo si la córnea está, parece más monofocal o parece más multifocal. Yo esto que la gente está contando, yo sinceramente en eso no me fijo. De verdad, lo que más me fijo es la agudeza visual previa del paciente. Lo más importante. Yo en ese mapa, de verdad que por mucho que lo miro, no encuentro datos para que me haga pensar que voy a tener mejor resultado o no. Pero no tenemos estudiado, como te digo, tenemos estudiado las aberraciones ópticas, el ángulo capa, pero no tenemos estudiado ese dato. Quizás podríamos estudiarlo, pero no lo sé, no lo tengo. Si me permite, Julio, quizás la pupila del paciente. La aberración esférica es de la aberración de alto orden la más dependiente de la pupila. Y os animaría a que hicierais una estratificación en función de pupilas, si buenamente puede ser, porque muy probablemente nos llevemos la sorpresa que sean pacientes insatisfechos o de malas calidades de visión, pacientes que en el postoperatorio tengan las pupilas más grandes con respecto a los otros. ¿No te parece? Sí, claro, seguro que sí. Al final, ¿sabes qué pasa? Al final, nosotros en nuestro grupo somos muchos cirujanos, somos muchas clínicas, y al final casi la única dato que tenemos común en cuanto a pupila sería la pupila Pentacam. Como comprenderás, con esto no voy a ningún lado. Entonces, malamente lo vamos a poder estudiar. Entonces, al final, nosotros tenemos como grupo una potencia estadística muy grande, una cantidad de ojos operados tremenda, pero no tenemos todos los datos que nos gustaría tener. Entonces, Claro. en este caso, la pupila no tiene sentido estudiarla con la pupila del Pentacam. Toca el prospectivo comparativo. Ya, y para ser un prospectivo comparativo, pues me hace falta que me vengan a darme, ¿cómo se llama esto de los comités de ética? Que me den no sé cuántas aprobaciones para un estudio prospectivo de una trifocata. Sí, seguro. Muchas No, gracias. a ver, una cosa, la ciencia está muy bien en España, y tenemos mucha ciencia, y en refractiva lo hacemos muy bien, pero hay cosas que creo que son complicadas de hacer. Los prospectivos, que es lo mejor que hay, si te gusta la evidencia, es lo mejor que hay, vale, pero reconoce que eso no es tan fácil, ¿vale? Cuesta más trabajo, pasamos por comité de ética, afortunadamente. Afortunadamente. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Bueno, si os parece, ya el siguiente, visto tanto tema controvertido, vamos a ver si pudiéramos conseguir algo de esperanza. Habéis visto, muchas veces cuando te enfrentas a todo esto, dice, bueno, la selección de pacientes y la selección de la lente realmente, sobre todo la selección de pacientes, es complicado. Y el gran miedo que tenemos con las lentes trifocales es que al implantar una lente trifocal pudiéramos empeorarle al paciente la sensibilidad al contraste y generarle más disfotopsia. Y la gran pregunta que gravita, oye, ¿tendríamos algún equipo diagnóstico que con algún punto de corte nos dijera cuándo no íbamos a empeorar ni sensibilidad al contraste ni disfotopsia una vez que implantemos la lente multifocal? Bueno, esa es la pregunta que le proponía a Carlos Rocha. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tus 7 minutos. Bien, muchas gracias Joaquín, muchas gracias Javier por la invitación y a mi consulta. Antes de nada, sobre mi conflicto de interés, yo no tengo ningún conflicto de interés con Medicontour, pero sí el grupo al que pertenezco, como aplicado a PRM.
Importante el concepto de disfotosia. Sabemos que a día de hoy las disfotosias son una de las causas más frecuentes de disatisfacción después del implante de lentes intraoculares, fundamentalmente lentes multifocales. Pero esto es algo que consideramos que es muy importante. Es muy importante diferenciar que no es lo mismo disfotosia positiva que fenómeno fótico. Ambos necesitan una fuente de luz, pero realmente disfotosia es lo que le molesta al paciente y los fenómenos fóticos son las luces que pueden llegar a ver, que pueden o no molestar. Esto es importante. Y esto está súper bien recogido en estas dos revisiones, una de Joaquín y otra de Samuel Mas, que recientemente publicada. Yo os recomiendo, si tenéis tiempo, que le echéis un ojillo. Por tanto, lo que hemos dicho, disfotosia y fenómeno fótico se parecen, pero no es lo mismo. Tenemos también la perspectiva del profesional, que cómo son las disfotosias, lo que le molesta al paciente, cómo lo refleja, si el glare está en velos luminosos, el halo, el Starbucks, tal, o lo que realmente el paciente dice, bueno, a mí es que me molesta la luz, pero la luz me molesta solo por la noche, la luz me molesta por la noche cuando conduzco, cuando veo semáforos, luces de coche, etc. De ahí a que, a día de hoy, como os he explicado, hay todavía la controversia de cómo caracterizar o cómo estudiar estos fenómenos fóticos y disfotóticos. Tenemos la psicofísica con diferentes índices, como el del índice de distorsión de la luz, con el LDA, que es el que hemos estudiado, o la psicometría con simuladores de halómetros. Nosotros también tenemos una aplicación y con cuestionarios que puedes ponerle la foto al paciente e intentar hacer una correlación de cuál es el que tú ves y cómo te molesta. Lo interesante es que le moleste poco, muy poco, o saber cuál puede pasar de que le molesta un poco a que le moleste mucho. Esa, digamos, sería la clave de lo que nosotros estamos estudiando. Pues bien, sí que se ha visto, o lo que hemos estado estudiando en el grupo, es que los pacientes en el preoperatorio de catarata ya pueden tener disfotosias positivas cuando se les someten a estos tipos de test. Fundamentalmente, perdón, disculparme la tos, con el LDI, pero después tenemos otros parámetros como el OSI del HD Analyzer o el iTrace o con el Pentaca. Y esto lo correlacionamos, como hemos dicho, con estos cuestionarios. Muy bien, lo que hemos visto es que en base, hicimos una regresión logística, en base a como la variable independiente, el índice de distorsión luminosa mayor de 15,2 se podía correlacionar positivamente o negativamente con ciertos parámetros, fundamentalmente con el OSI, con el punto de corte del 2,8. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay pacientes, cuando se ha visto que cuando pasas de estos límites, sí que se puede llegar a generar que las disfotosias pasen de ser de poco a moderadamente molestas. Lo interesante es que pacientes con índices inferiores, que ya reporten o ya describen que le molesta mucho la luz, por lo menos avisarles que teóricamente cuando se operen de la cirugía con estas lentes multifocales podrían tener que agravarse esos síntomas. De ahí a que, bueno, el grupo, como bien ha explicado Joaquín, use tecnología con menos anillos para intentar disminuir la probabilidad de desarrollar estos fenómenos fóticos que desencadenen estas disfotosias positivas. De ahí, aunque bueno, todavía no lo tenemos publicado, pero vemos como comparado con otros grupos, el índice de distorsión luminosa con esta lente pues puede llegar a ser a unos límites relativamente buenos según los puntos de corte que hemos ido viendo. Pero interesante también que sí que hay otros estudios publicados por otros grupos. Este a mí me gusta mucho, está publicado recientemente en el sistema de Reino Unido, donde comparan la misma lente, o sea, la misma plataforma, una monofocal y otra la Liberty y la trifocal. Como veis, como hemos dicho, lógicamente todas las lentes multifocales provocan fenómenos fóticos. Vemos como el tamaño del aro es mayor, pero como le molesta al paciente, vemos en este caso con su visión nocturna era bastante similar. Vemos como sí que hay otros estudios comparando esta lente con otro sistema con diferentes anillos difractivos. En esta lente podrían tener menos disfotopsias positivas, que es lo que le molesta al paciente. Si nos vamos a la otra parte del estudio que también estaba investigando, la sensibilidad al contraste, recordar que la sensibilidad al contraste es la definición es el nivel de contraste más bajo que puede detectar un ojo para un estímulo dado. Tenemos alto, bajo contraste, baja y alta frecuencia espacial. ¿Y por qué es importante e interesante la sensibilidad al contraste? Porque esto ya está descrito hace ya muchísimo tiempo, que se puede relacionar mejor
con la calidad visual que la propia agudeza visual, por lo menos para ciertas tareas. Hay muchas maneras de medir la sensibilidad al contraste, los test más clásicos, el Bailey-Robson, o estos que son más utilizados últimamente, el CSV1000 o el FAC. Y nosotros en nuestro grupo pues también tenemos un par de aplicaciones, uno que es el Multifocal Lens Analyzer para medir las curvas de desenfoque, sensibilidad al contraste, que como sabéis ya lo tenemos publicado por el grupo de Joaquín, y el Clinic CSF, que es para ver la función de sensibilidad al contraste. ¿Cuál es la diferencia? El multifocal mide muchas distancias a una única frecuencia, se podría medir más, pero si no sería la curva, tardaríamos mucho. Y con la otra aplicación vemos una distancia, mucha frecuencia espacial. Recordar que la función de sensibilidad al contraste que leemos en los artículos, que describen los artículos, se mide a lejos, puede ver, como hemos dicho, bajo alto contraste, poco baja o alta frecuencia, pero a la distancia. De ahí que nosotros quisiéramos crear estas curvas de desenfoque de sensibilidad al contraste. Con estas dos aplicaciones podéis usar una u otra. Pues bien, nuestro grupo hace ya unos años, en un modelo teórico, en esta revisión que también os recomiendo, predijo, hipotetizó en base a lo que había publicado la literatura con ese grado de catarata y esos puntos de corte, cómo se podría restablecer la sensibilidad al contraste. Y esto ahora lo hemos llevado ya a un modelo más objetivo con nuestros pacientes, con ese punto de corte de 0,8 logman basado en lo que había descrito la literatura, y vemos esos puntos de corte. Pacientes menores de 62 años o con un OSI menor de 1,25 fundamentalmente pueden tener mejor sensibilidad al contraste versus a cuando son mayores. Entonces, la teoría es que estos pacientes, si los operamos antes de que cumplan esos puntos de corte, podrían disminuir su sensibilidad al contraste cuando le implantamos una lente multifocal. Y aquí vemos la curva de desenfoque de sensibilidad al contraste, como hemos dicho, más alta con los valores que os he comentado y más baja. De ahí, por lo menos, saber que teóricamente esto lo tenemos under review y ojalá lo podamos presentar publicado recientemente. Ya para terminar, los puntos de corte que hemos visto, por un lado, para restablecer la sensibilidad del contraste cuando teóricamente no le vamos a disminuir después del implante y cuando no le vamos a crear un fenómeno óptico que pase a ser bifotosia positiva. Muchas gracias. Les preguntaba Joaquín, pero te emplazo a ti. ¿Qué estudios de sensibilidad de contraste hacéis preoperatorios? Sí, los estudios que hacéis preoperatorios a los pacientes en relación con sensibilidad de contraste y disfotopsia. Los test que le hemos usado, esto lo acaba de pasar el COVID, queda. Hacemos el OSI. No te preocupes, si quieres respondo yo. Esos son los puntos de corte que hemos definido para no empeorar la sensibilidad al contraste de los pacientes y para que no se generen más disfotopsias cuando comparan los datos preoperatorios de los pooperatorios, aproximadamente por encima de 62 años a nivel poblacional, pero a nivel individual esos puntos de corte que hemos estado viendo. Sí, usamos el HD Analyzer, el LDA. Exactamente, eso responde a lo que era el OCA, el HD Analyzer, el iTrade y el Pentacam. Y si os parece, ya en la última presentación vamos a pasar a mi querido doctor Humberto Carrera, que nos va a dar unos resultados preliminares con la última versión de la lente Liberty con EPS 2.0. Humberto, muchas gracias por tu presencia y cuando quieras tus 7 minutos. Bueno, gracias a Medicontour, gracias Javier, gracias Joaquín por la invitación y sobre todo también gracias por dejarme hablar el último, por un compromiso que tenía simultáneo. Realmente esta casi podía haber sido la primera presentación porque donde vamos a hablar de la protagonista principal de la casa Medicontour, que es la lente Liberty trifocal. Bueno, pues la lente Liberty trifocal, la ficha técnica la podemos encontrar en cualquier sitio. Sus características, pues una lente hidrofílica, superficie hidrofóbica, un 25% de agua, con filtro ultravioleta y filtro para luz azul. Se fabrica en una gran cantidad de rango de potencia y también tenemos la posibilidad de encontrarnos como lente tórica. Un poco por explicar el funcionamiento en general de cualquier lente difractiva. Nosotros sabemos que la luz se transmite como ondas y esa onda, pues cuando se pone, atraviesa una superficie difractiva, pues esas ondas pueden sufrir
lo que se denomina una interferencia constructiva, pueden reforzarse o bien pueden anularse en lo que se conoce como una interferencia destructiva. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. ¿Okay? ¿Cómo actúa entonces la lente Liberty trifocal? Pues lo que va a hacer es elevar la porción central difractiva de tal manera que va a convertir una interferencia destructiva en una interferencia constructiva y nos da lugar a la aparición de un foco intermedio. Esto es lo que la casa comercial denomina como el EPS, el cambio de fase elevada, que de hecho es una tecnología patentada y lo va a realizar simplemente con 7 anillos en la superficie de la lente que ocupan los 3 milímetros centrales, a diferencia de otras lentes donde la superficie difractiva ocupa toda la superficie óptica de la lente. Bueno, eso tiene una repercusión en reducir la dispersión de la luz y disminuir también, por tanto, la pérdida de energía lumínica. Realmente, cuando me he puesto a trabajar con esta lente, pues he visto muchos artículos, casi todos ellos firmados por mi amigo Joaquín, y bueno, pues hay ya experiencia también en banco óptico. Esto es el resultado en banco óptico mediante simulaciones teóricas. Están analizando los valores supraumbrales y como podemos ver, la lente Liberty comparado con otras lentes habituales en el mercado, pues va a tener una agudeza visual de lejos muy buena y una agudeza visual de cerca también muy buena comparada con otras lentes, ya le digo, multifocales en el mercado. No vemos el pico intermedio porque estamos hablando de valores supraumbrales. En cuanto a curva de desenfoque, pues también destacar una publicación de Joaquín Fernández. Esa es la curva de desenfoque a los 3 meses y como podemos ver, estamos midiendo la agudeza visual en logMAR y por tanto podemos ver que el valor 0, que correspondería al 100% de agudeza visual, pues en agudeza visual lejana pues lo supera y en agudeza visual cercana pues va a tener una agudeza visual de cerca del 100% con una muy buena visión intermedia. Si ya nos vamos a resultados clínicos, pues aquí traigo la evidencia de estos 2 artículos, otro también de Joaquín Fernández. Estos son datos de él, en los cuales vamos a ver en la agudeza visual de lejos corregida, que es la que nos va a determinar bueno, cuáles son las prestaciones de la lente, no la exactitud con la que he hecho el cálculo biométrico. Podemos ver que en la agudeza visual de lejos, siempre medido en logMAR y siempre de manera monocular, esto es interesante recalcarlo, pues va a presentar pues una agudeza visual magnífica y también de cerca en intermedia con muy poquita desviación estándar, y coinciden los datos que se ven ahí en gris un poquito más claro, pues coinciden con la otra publicación, con lo cual pues hay 2 autores que presentan datos de agudeza visual semejantes. Probablemente la casuística de más larga evolución es este artículo del doctor Llori, donde nos determina la visión binocular a largo plazo, concretamente 5 años. Podemos ver como la agudeza visual de lejos, intermedia y cerca en logMAR es también muy buena, y en este caso también analizan la sensibilidad del contraste. Podemos observar cómo esta sensibilidad del contraste es muy estable en el tiempo y es significativamente mejor que la preoperatoria en todas las condiciones de iluminación, tanto en fotópica como en fotópica media como en mesónica. Analizan también mediante cuestionarios de función visual y realmente vemos como la mayoría de los pacientes no tiene ninguna dificultad en sus tareas cotidianas. Podemos ver cómo responden a esas preguntas y la mayoría pues responden como que no tienen ninguna dificultad. Yo destacaría también, en cuanto al diseño de esta lente, la estabilidad rotacional que tiene, especialmente esto va a ser importante en las lentes tóricas, y esto viene dado porque en ese diseño la superficie de los ápticos que queda presionando el saco capsular pues es bastante más amplia, de 116 grados, que otras lentes que utilizamos en el mercado. Eso hace que la estabilidad rotacional a largo plazo pues se comporte muy bien. Con respecto al rendimiento con el tamaño de la pupila, hay que tener en cuenta bueno, pues una serie de premisas iniciales. Por un lado, que el reflejo de cercanía se mantiene intacto en los pacientes pseudofáquicos, y otro que también obedece a un estudio muy interesante de Joaquín Fernández, como el tamaño de la pupila en condiciones mesópicas va disminuyendo con la edad a partir de 60 años. Bueno, pues esta lente Liberty es una lente apodizada, por tanto se comporta diferente dependiendo de la luminosidad, y en esta apodización va a predominar el foco de cerca en condiciones fotópicas y de lejos en condiciones escotópicas. De tal manera, esta diapositiva la ha presentado antes también Carlos Rocha. Esto significa
que en condiciones en las que el paciente pues, se pone una iluminación para leer, va a predominar los focos de cerca intermedia, y en condiciones en las que el paciente, por ejemplo, para conducir de noche, va a predominar el foco de lejos, provocando muy poca visión de fenómenos difotóxicos. Bueno, a mí se me preguntaba, el objetivo también era qué hay de nuevo en la lente Liberty en este año 2022. Básicamente dos cuestiones. En primer lugar, que ha salido un nuevo diseño de la lente, de lo que se denomina el EPS 2.0, en el cual vamos a incrementar el rendimiento de la lente en visión intermedia. Esto ocurría porque había algunos pacientes, sobre todo jóvenes, que necesitaban mucha luz para ver bien en visión intermedia, y se ha intentado corregir esa limitación, y además estaban un poquito penalizados con respecto al astigmatismo. Y por otro lado también la llegada de modelos precargados, tanto la Liberty normal como la Liberty tórica. El sistema de inyección pues es ya conocido por todos nosotros, y la verdad es que, como les decía antes, pues sobre todo en las lentes tóricas pues se está observando una magnífica estabilidad. En conclusión, yo creo que la lente Liberty trifocal pues va a conseguir un buen rendimiento visual con solo los 7 anillos centrales, mantiene un alto grado de satisfacción por parte del paciente, tiene una muy buena sensibilidad y mantenida en el tiempo, y tiene una buena rentabilidad pupilar, y yo desde luego pues lo he incorporado al portfolio de mis lentes habituales en cirugía. Nada más, muchas gracias. Gracias. Y esta pregunta sería, yo creo que para los dos, ¿qué puntos fuertes veis en relación con esta lente trifocal, en relación con lo que tenemos en el mercado, para animarnos a implantarla? Bueno, yo creo que en este diseño, ¿no? El hecho de que tengamos simplemente 7 anillos centrales, aunque solo sea por la lógica, pues ya te planteas que probablemente los fenómenos difotóxicos van a ser menores, y estudios como los de Joaquín pues lo demuestran que es así. Yo creo que esa es para mí uno de los motivos por los que la he considerado actualmente como una lente de elección. Fundamentalmente lo que le ha comentado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por su esfuerzo, muchísimas gracias a Medicontour por el apoyo a la docencia, y muchísimas gracias a vosotros por vuestra presencia. Os esperamos ver el año que viene. Muchas gracias.